realidad. Para empezar con el resto de actividades. No quisiéramos más camas UCI. Por el contrario, lo que queremos es que el poblador no llegue a camas UCI. Lo que nosotros planteamos es la utilización de pruebas moleculares, 70.000 pruebas moleculares, para cambiar además la actitud de no esperar en casa, sino salir a acorralar e identificar el virus y hacer los rastreos correspondientes. Construiremos además plantas de oxígeno, 100 plantas de oxígeno a nivel nacional que se distribuirá de manera gratuita a través de nuestras Fuerzas Armadas. Gracias. Bueno, le voy a dar la bienvenida de inmediato al doctor Salinas, Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud, y a Omar Neira, que es doctor en Salud Pública. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Y quiero compartir con ellos y con la teleaudiencia unos cuadros que les hemos preparado para entender mejor qué es lo que está pasando con ambos candidatos. Porque, a ver, según la estadística o según lo que están relatando muchos especialistas, cada 5 minutos muere un peruano por COVID. Yo creo que es más, ¿no? Porque además nos está contando las cifras de SINADE. Pero a ver, vamos con los planes de gobierno. Aquí está. El plan de gobierno anti-COVID, ¿no? Primero, se ha dicho que está el plan de Pedro Castillo de Perú Libre. Ha dicho que todo está escrito, que Perú Libre cuenta con el ideario programa firmado por Vladimir Cerrón en febrero del 2020, ¿no? Pero este ideario político no cuenta y no tiene menciones al COVID-19, ¿correcto? Que propone, entre otras cosas, declarar en emergencia el sector. Hace rato estamos en emergencia. Incrementar el presupuesto al 10% del PBI y unificar el sistema de salud. Su plan de gobierno fue elaborado antes de la pandemia y como ustedes saben, no le ha dado la gana de actualizarlo, y mucho menos porque lo único que está planteando es la revolución, la asamblea, el referéndum y el cambio de constitución, ¿no? Para Castillo, la muerte de los peruanos, no sé si no le interesa o parece no ser su prioridad. ¿Qué ha planteado Keiko Fujimori contra el COVID-19? Para empezar, la detección temprana de contagios, ¿no es cierto?, con 70.000 pruebas moleculares diarias. ¿Para qué? Para rastrear contagios, para el rastreo de contactos infectados con call centers y aplicaciones de celulares. Ella también plantea aislamiento domiciliario de infectados con ayuda alimentaria y medicamentos, como se hizo, por ejemplo, en Guayaquil. Y evidentemente plantea el uso de vacuna con eficacia mínima del 70%. Castillo en las últimas horas ha dicho que él va a traer las vacunas de Rusia y de Cuba, ¿correcto? Y bueno, la señora Fujimori ha dicho que va a hacer que frente a los fracasos de ambos gobiernos, de Sagasti y de Vizcarra, va a hacer todos los esfuerzos para traer todas las vacunas que se puedan y ha prometido, según ella, vacunar a toda la población del Perú antes de fin de año, digamos. Sabemos que a los menores de edad no se puede vacunar por ahora. Voy a empezar con el doctor Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud. ¿Qué piensa usted de los dos planes de gobierno y qué piensa de la actual situación? Porque la verdad, doctor Salinas, yo lo que creo, no sé si usted estará de acuerdo, es que estamos en un desastre absoluto, a la deriva, ¿no? A la de Dios. O sea, Sagasti no ha sabido contener la pandemia, ha repetido creo que hasta los mismos errores de Vizcarra, y la verdad es que vamos como náufragos, ¿no? Sí, sin dudas. Creo que es muy doloroso. Además, ayer la portada o anteayer la portada de un diario nacional, cuando hablaba de cinco peruanos pierden la vida. Un peruano cada 5 minutos. Un peruano cada 5 minutos realmente es dramático y doloroso, porque muchos de nosotros hemos perdido amigos, compañeros de trabajo, y en general eso es doloroso. Es cierto, yo creo que las expectativas que teníamos con el señor Sagasti fueron muy altas y lamentablemente no ha estado a la altura de la realidad. Entiendo que empezando desde todo el gabinete, empezando con la presidenta del Consejo de Ministros, que me parece que solamente se dedicó a desinformar
a tratar de hablarnos en un lenguaje, la verdad que parecía casi una burla, y en contradicciones y en idas y venidas, perdiendo tiempo, repitiendo y reeditando los errores del año pasado del equipo del señor Vizcarra y del propio señor Vizcarra y su equipo. Estamos en un momento que, lo venimos diciendo, estamos a la deriva, como bien dices, en un naufragio. Estamos casi en una política de sálvese quien pueda. Y eso es algo que, por lo tanto, tiene que obligarnos a los peruanos a acudir masivamente a votar, porque necesitamos rápidamente tener un gobierno elegido democráticamente. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. No podemos dejar de votar, no podemos ir a votar en blanco o simplemente no asistir. Necesitamos, porque el futuro del Perú y de nuestros hijos y de nuestros familiares depende de lo que hagamos quienes vamos a votar el próximo mes de junio. Ok, vamos a hablar de eso y de los planes, pero primero la situación. ¿Comparte usted la opinión del doctor Salinas, doctor Neira, que estamos en una situación de desastre, de naufragio absoluto? Efectivamente, ¿no? El doctor Salinas ha graficado muy bien la situación en la que nos encontramos, ¿no? Estamos en el peor momento de toda la crisis sanitaria en el país. Estamos en el pico de la ola de fallecidos. Si uno se va a las cifras de SINADEF, que es la que realmente importan, es un peruano cada 2 minutos. Eso yo le iba a decir, no es un peruano cada 5 minutos. Según SINADEF es uno cada 2 minutos. Y eso es como consecuencia de que no ha habido una planificación adecuada. Es cierto, a todo el mundo está castigando este virus, eso es inevitable, pero los países con menos recursos han podido gestionar mejor. Y para mí es clave el término gestión. Esto no es un tema de recursos. El Perú ha tenido recursos y tiene recursos. El Ministerio de Salud pasó en los últimos años de un presupuesto de 6.000 millones a 18.000 millones. Pasa por un tema de gestión y la capacidad de que quienes están a cargo de esto puedan adecuadamente formular una política y una estrategia. Y coincido con el doctor Salinas cuando dice que después de haber estado reclamando algunos más que otros en estas ventanas como la que tú nos diste desde un principio, es momento hoy que los peruanos que hemos perdido familiares, todos creo que hemos perdido familiares, amigos cercanos, tenemos la oportunidad el 6 de junio de cambiar esto. O sea, finalmente sí tenemos esa posición. Posiblemente sea una deformación profesional, no sé si compartirá el doctor Salinas conmigo, pero para mí, esto es muy personal, el principal problema del Perú en este momento es el sanitario y lo será por los próximos 3 o 4 años. Totalmente el próximo presidente va a estar enfocado a sacarnos de la crisis sanitaria por varios años. Yo creo, doctor Neira, y no quiero pecar de exagerada, tiene que estar enfocado a sacarnos de la muerte. O sea, la muerte está encima de todos y recién estamos empezando a vacunar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Bueno, usted, doctor Salinas, espero también que se vacune pronto. Usted, doctor Neira, y yo, que somos más o menos del grupo etario, si es que no viajamos, sabe Dios cuándo vamos a ser vacunados. Pero aquí hay un tema central. ¿Qué propuesta, la de Castillo o la de Fujimori, le convence? ¿En dónde ve usted mayor seriedad en el enfoque? Bueno, tal vez valga la pena mencionar claramente. Y yo creo que la propuesta, así sea desfasada, del señor Castillo, resulta absolutamente irreal. Es una mezcla de ideología que no es posible hacer la realidad. Por ejemplo, coincido, necesitamos más presupuesto para salud, es cierto, pero lo que necesitamos en este momento es más salud con el presupuesto que tenemos, que eso es gestión. Entonces, no se trata de simplemente quiero más dinero. Eso es, ni siquiera lo podemos gestionar bien. No se trata de voy a unificar el sistema. Ya se ha intentado muchas veces hasta unir el MINSA con el Salud y no se ha podido y no se podrá. No es viable eso. Es cierto que necesitaríamos avanzar a la seguridad social universal, pero para eso necesitamos la formalización del trabajo en forma gradual y progresiva. Tenemos más del 75% de la clase trabajadora profesional y no profesional informal.
habrá que ponernos metas de decir vamos a ir formalizando el trabajo al menos 5% anual. Y eso podría llevarnos a unas cifras diferentes con el paso de los años. Pero pensar que vamos a unificar a todos, eso es irreal, eso es un desconocimiento absoluto. Lamento que el plan se base en la rúbrica, como la rúbrica del señor Vladimir Cerrón, que entiendo que es médico, y que por cierto en su región se alcanzaron las cifras más altas de anemia. Sí, le dicen doctor anemia. Y la anemia es un problema gravísimo que está siendo desatendido lamentablemente por la pandemia. Ok, analicemos entonces, como acaba de hacer el doctor Salinas, primero a Pedro Castillo. ¿Qué piensa del plan de la lucha contra el COVID que plantea el líder de Perú Libre, el candidato? Si bien es cierto, como lo expresan ellos, este plan fue planteado en febrero del 2020, cuando no existía una posibilidad de pandemia real, en el mundo sí se hablaba, pero lo cierto es que si pero al mes siguiente ya estaba la pandemia en el Perú. Discúlpeme, doctor Neira. Y lo cierto es correcto. Y lo cierto es que durante un año hemos comprendido que el gran problema es la pandemia. Correcto. Pero intentar reformar la salud en tiempos normales sin pandemia ha resultado complejo. Imagínate en una pandemia con la crisis en la que nos encontramos. Y entonces el plan tiene que ser un plan de emergencia para poder sacarnos de esta crisis. O sea, es evidente que el plan de salud debe ser el que nos saca de esta crisis. ¿Y usted no ve en el plan de Castillo nada o ve algo positivo para salir de esta crisis? Tiene un enfoque de atención primaria ideal, o sea, le da un enfoque de médico en familia, un plan como se aspira para una educación, una salud universal, como lo expresan ellos. El problema está cómo lo haces. Todo se puede escribir y decir yo aspiro a eso. O sea, la aspiración debe ser que los 33 millones de peruanos tengamos salud universal, acceso a salud de calidad. Pero el problema es cómo lo haces, Milagros. ¿Cómo lo haces sin recursos? Entonces, en ese contexto necesitamos propuestas concretas para bajar el nivel de contagio, para poder salir de esta crisis en los próximos posiblemente 3 años. Muy bien, vamos a ir a la pausa. A ver, Pedro Castillo en una entrevista a La República dijo que vamos a llamar a la empresa transnacional y nacional para pedir cuál es su cuota, su amor a la patria para comprar no solo vacunas, camas UCI, sino también abrir locales que están cerrados como la Beneficencia Pública en Lima y trasladar a esos pacientes que se encuentran en los pasadizos. Keiko Fujimori ha dicho que va a construir 100 plantas de oxígeno a nivel nacional y que se van a distribuir de manera gratuita a través de las Fuerzas Armadas, y en vacunas se tiene que sumar todos los esfuerzos. Desde el gobierno se tiene que priorizar la primera línea y la población vulnerable, pero las iglesias, gobiernos regionales, municipios y empresarios privados tienen que participar. Eso es en cristiano más o menos un resumen de ambos pensamientos. Después de la pausa les voy a pedir a ambos especialistas el análisis del plan de gobierno en la lucha contra el COVID de Fujimori. Ya venimos.